Estamos en vivo. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del día 8 de marzo, estamos aquí reunidas para realizar un panel sobre el significado del 8 de marzo en la lucha feminista. Para realizar este panel tenemos como ponentes a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, acompañada de la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Vamos a iniciar este evento con las palabras de bienvenida de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán. Adelante, maestra. Gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos que se están sumando a las actividades de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para este 8 de marzo, Día Internacional. Todavía se llama Día Internacional de la Mujer y debería llamarse Día Internacional de las Mujeres. Hoy vamos a hablar sobre el significado de este 8 de marzo en la lucha feminista. Y es que a lo largo de la historia muchas mujeres han puesto en manifiesto la necesidad de un cambio y han contribuido sustancialmente a conseguir avances para la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Algunas de ellas se convirtieron en pioneras levantando su voz, y entre ellas podemos encontrar escritoras, filósofas, psicólogas, activistas, artistas, campesinas, amas de casa, mujeres de a pie que quisieron dejar su huella para vivir un mundo mejor, un mundo donde tener un cuerpo de mujer no significara discriminación, exclusión y violencia. Recordemos que vivimos en un orden social patriarcal y androcéntrico, es decir, que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, al varón, desventaja para las mujeres que se ha transmitido de manera cultural de generación en generación y en distintas culturas del mundo. Hay un sistema patriarcal en las culturas niponas, en el Islam, en la India, en las culturas nórdicas y por supuesto también las culturas mesoamericanas, en Europa y en la actualidad en nuestro país persiste un sistema que ha transmitido esta escala de valores y mandatos de género patriarcales que sustentan este orden, que pone al hombre en el centro y a las mujeres la subordina y en ocasiones la somete y las oprime. En otras palabras, el sistema patriarcal ha ejercido el control social sobre la vida cotidiana de mujeres y hombres, su vida personal, sus relaciones de pareja, y por eso una gran feminista radical, Kate Millett, escribió haciendo eco a lo que ya decían otras mujeres de su época: lo personal es político. Y por eso las relaciones de pareja, el tema del autocuidado, todo esto sale del ámbito privado y se sitúa en el ámbito público porque tiene que ver con los derechos humanos, derechos de la humanidad. El 50% de la humanidad somos las mujeres y sin embargo hemos estado marginadas de esos derechos a lo largo de la historia. Tan es así que en 1789, tras la Revolución Francesa, cuando por primera vez se escribe la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, literal, fue solo para el hombre, varón. Y el 50% de las mujeres y las mujeres que habían peleado en la revolución, que se regresaran a sus casas. Y por eso Olympia de Gouges, una gran revolucionaria, una mujer, digamos, precursora del feminismo, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Y qué pasa? Que la decapitan. El orden social patriarcal no quiere que las mujeres alcen la voz y no quiere que tengan esos derechos, o no quería, digamos, ahora ya los hemos conseguido, gracias al enorme trabajo de generaciones de mujeres, de feministas, de protofeministas. Y bueno, debo decir también que el sistema patriarcal no solamente oprime a las mujeres, también oprime a los hombres, y de eso vamos a hablar en algunos de los eventos a lo largo del mes, porque también las masculinidades tóxicas y misóginas y machistas son una forma también de opresión, no nada más para las mujeres, sino inclusive para los propios hombres. Pero retomemos el tema, 8 de marzo.
estamos viviendo un momento de violencia generalizada contra las mujeres y las niñas, que no conoce frontera, que representa formas extremas de crueldad. Por eso Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, y que constituye un factor ineludible e impostergable, que es la erradicación de la violencia y más precisamente de las violencias de género contra las mujeres que sufren todos los días vejaciones, maltratos, discriminación, abuso, miedo y a veces la pérdida de la vida, porque tenemos 11 feminicidios diarios. Es por eso que en el feminismo en los últimos años me parece que ha cobrado una relevancia particular. Estamos viviendo lo que las académicas llaman la cuarta ola del feminismo, donde el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es fundamental. El feminismo es un movimiento teórico y político también, es una epistemología, pero también es un accionar que lleva más de 340 años de historia y que ha mantenido siempre como propósito principal el buscar la igualdad entre mujeres y hombres, porque somos, en tanto seres humanos, tenemos la misma dignidad humana, tenemos los mismos derechos y necesitamos que la diferencia que existe entre ser hombre y mujer no produzca desigualdad, que es lo que ha sucedido. El problema no es que seamos diferentes, el problema es que esta diferencia produzca desigualdad social, política y económica entre hombres y mujeres en todas las áreas de la vida. En 3 días conmemoraremos de nuevo el Día Internacional de las Mujeres. Les invito a reflexionar activamente sobre la evolución de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres en todo el mundo. Habemos mujeres más privilegiadas, pero eso no entraña que nos despoliticemos o que nos olvidemos del tema. El hecho de que haya mujeres que ya estén en puestos de decisión, que haya mujeres que sí reciben reconocimiento de su trabajo, un buen sueldo, que haya mujeres que tengan cuenta de banco, que haya mujeres por las que podamos votar y ser votadas, eso no implica que no exista una enorme cantidad de mujeres que todavía viven en la pobreza, y el fenómeno de la pobreza tiene que ver también con la feminización. Hay muchas más mujeres pobres que hombres pobres, y todas, independientemente de la clase social, tenemos pobreza de tiempo. ¿Por qué? Porque el orden patriarcal recarga en nosotras todas las labores no remuneradas de cuidados, de crianza y los quehaceres de la casa. Tenemos que cambiar esta conformación del ser en las parejas y en las familias, y esa es una de las agendas más importantes que tenemos que seguir impulsando a partir de las conmemoraciones de 8 de marzo. Le agradezco a mi subsecretaria de Prevención de la Violencia, la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, quien va a hacer una exposición sobre el tema de 8 de marzo para que de ahí pasemos a platicar con ustedes, con el público, acerca de cómo podemos generar mejores respuestas y comprometernos individual y colectivamente a fomentar acciones que hagamos todo lo posible para promover, proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas hasta lograr la total erradicación de cualquier forma de violencia y discriminación, que así sea y que sea pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, por el mensaje de bienvenida. Vamos a continuar con la explicación histórica del 8 de marzo y la declaratoria. Esta explicación nos la va a compartir la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Adelante, maestra Edna, tiene el micrófono. Buenos días. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con todas ustedes de las regiones del estado de Oaxaca y algunas otras compañeras que nos escuchan y nos están viendo a lo largo de la República Mexicana. Y quiero decirles que a raíz del 8 de marzo, pues se han hecho algunas teorías de por qué es el 8 de marzo. Entonces quisimos nosotras platicar desde una perspectiva
para que ustedes puedan tener la mirada feminista que nosotras vemos del 8 de marzo. Voy a hacer la presentación. ¿Por qué nos dicen que es el 8 de marzo? A ver, el 8 de marzo, en primer lugar, se nos dice que es el Día Internacional de la Mujer. Eso es lo que nosotras ahora conocemos. Esa es la conmemoración que nosotras visualizamos como mujeres. En todos lados nos quieren que hagamos un festejo, cuando este no es un día de festejo, es un día de conmemoración, y quiero decirles por qué. A ver, hay dos temas importantes aquí, no sé si estén ustedes visualizando completa la presentación, porque me parece que aquí hay un pequeño error. Hay dos huelgas que sucedieron el 8 de marzo. La primera huelga fue en 1857, imagínense cuántos años hace de esto, hace muchísimos años. Esa huelga, la primera de ellas, de 1857, la protagonizaron mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York. Y estas mujeres trabajadoras salieron a marchar. Imagínense juntarse mujeres en esas épocas con las limitaciones de comunicación que tenemos ahora. En ese entonces no se podían hablar por teléfono, no podían lanzar ninguna convocatoria por radio. Imagínense la logística que tuvieron ellas que ocupar con lo que tenían en la época para poderse reunir y salir a marchar. Después, ponerse de acuerdo qué cosa es lo que iban a decir cuando fueran a marchar. Y en segundo lugar, que no tuvieran obstáculos dentro de su propia familia, dentro de su propio entorno personal, para poder salir a marchar. Esto yo se los digo porque ahora pues es un derecho que ya hemos obtenido gracias a ellas, que son nuestras ancestras en la lucha feminista, que lo vemos como algo posible, salir a marchar, salir a la calle. Pero en esos momentos, en 1857, cuando se dio la primera huelga el 8 de marzo, la huelga de mujeres trabajadoras, no era algo que fuera visto bien, ni por las familias, ni por quienes eran los patrones dentro de los ámbitos laborales. Entonces, las mujeres salieron en 1857 a hacer su marcha. La segunda marcha fue en 1908 y después, días después de esta marcha de trabajadoras textiles, igual en Nueva York, por eso a veces hay una confusión entre estos dos momentos. Fíjense, una fue 51 años después de la segunda. Eso quiero que lo visualicen y esto es un salto histórico importante. La segunda marcha, que fue en Nueva York, fue la antecesora de los sucesos de la fábrica Triangle. A ver, un momento, vamos a pasar a la siguiente. Empezamos con el principio de la dolorosa historia de lo que es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. En primer lugar, en esta historia podemos hablar de que las mujeres que trabajaban en la industria textil, había grandes fábricas en Nueva York, grandes fábricas de ropa, y casi todas quienes trabajaban ahí eran mujeres. Trabajaban hombres también, o sea, no era únicamente mujeres las que trabajaban allá. Sin embargo, era abrumadora la cantidad de mujeres con respecto a la de hombres. Pero también había trabajadoras niñas y trabajadoras adolescentes. Y entonces, las condiciones de trabajo eran sumamente difíciles. Trabajaban 12 horas diarias, esa era la jornada laboral. Los dueños de las fábricas cerraban las puertas, eran grandes edificios de hasta 11 pisos, donde ellas estaban recluidas prácticamente para realizar sus labores.
llegaban muy temprano y se iban casi entrada la noche y estaban todo el día en unas jornadas muy duras de trabajo. Y pues esto era lo que ellas veían. Sin embargo, era, vamos a decir, una sexta parte de quienes trabajaban en estas fábricas eran hombres. Y los hombres ganaban más que las mujeres. Y entonces ahí fue donde ellas empezaron a visualizar su propia desigualdad y decidieron organizarse para promover sus derechos y hacer manifestaciones, movimientos, huelgas y todo lo que fue necesario. Por ejemplo, hubo una en 1909 que la huelga de las camiseras, es decir, unas que se fueron, unas compañeras que estaban trabajando en una fábrica de camisas y entonces también ellas fueron a movilizarse. Bueno, 2 años más tarde, estamos hablando ahora de 1857, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. Fíjense cómo a raíz de que ellas visualizaron la desigualdad, se organizaron, se movilizaron y después hicieron una organización muy interesante que es para poder llevar a defender los derechos. Es decir, una organización que era como consecuencia de la movilización. Entonces marcharon por toda la ciudad de Nueva York. Cuando iban protestando, su lema era pan y rosas. ¿Y por qué decían pan y rosas? Porque pan era que ellas tuvieran una remuneración justa y rosas era porque querían un trato digno como mujeres, como personas durante el trabajo. Entonces, fíjense cómo ya empezaron con sus demandas específicas de corte laboral. En la primera quiero decirles que fueron las mujeres trabajadoras quienes iniciaron este movimiento. O sea, quienes estaban cumpliendo un horario laboral. Y también querían eliminar el trabajo infantil. Como siempre, nosotras, como parte de lo que hemos pensado que nos corresponde como mujeres, también era defender que no hubiera trabajo infantil. Y entonces esa era una de las demandas que las mujeres de 1857 pedían durante su movilización. Y entonces, como les decía, las jornadas eran verdaderamente inhumanas porque estaban 12 horas. No sé si ustedes algún día han estado en alguna fila de algún servicio esperando varias horas y es verdaderamente cansado. Ahora imagínense ellas que tenían que estar la mitad del día que no correspondía al sueño, estar trabajando con un salario muy bajo, ganando menos que los hombres y además en compañía de niñas y adolescentes. Por eso es que era lógico que las compañeras tenían que decir, no estamos de acuerdo con las condiciones laborales que tenemos. Esto, acuérdense, 1857. ¿Qué pasaba en México en esas épocas? No sé si recuerden, en 1857 se estaba promulgando la Constitución Federal de 1857. Donde participó Benito Juárez, entre otros que estaban haciendo parte de la Constitución. Eso pasaba en México. En México incluso estábamos en el periodo de la post-independencia. Entonces, en 1859, o sea, 2 años después, es decir, para que los movimientos se vuelvan maduros a través de una organización que fue su primer sindicato en 1859, estamos hablando de Nueva York. Las mujeres ya organizaron este sindicato para poder defender sus derechos y para poder darle cauce a todas las demandas que tenían. Quienes estaban al frente de estos movimientos eran mujeres sumamente
politizadas, visiones socialistas, y que además querían celebrar la lucha de las mujeres, pero contra la opresión y la doble jornada que tenían ellas, trabajando, porque después de su trabajo en las fábricas, regresaban a su casa a hacer una labor del hogar. Y entonces estas mujeres vieron que siempre la libertad de las mujeres tenía que ver con la liberación también de las mujeres trabajadoras. Y entonces ahí es donde adoptaron una posición socialista en contra del capitalismo y la explotación que se le daba a las mujeres allá en las fábricas. Y entonces ellas pensaban que este tipo de explotación y el sistema capitalista estaban íntimamente relacionados. Y entonces miren, aquí les estaba yo diciendo qué significa Pan y Rosas. Pan y Rosas, que fue el postulado de la primera movilización de mujeres trabajadoras, era seguridad económica y mejor calidad de vida. Después, 51 años después, seguían las mujeres trabajadoras de la industria textil de Nueva York en la misma situación, pese a que ya se habían organizado. Y entonces, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres, imagínense todo el ímpetu, el entusiasmo y el nivel de organización que tenían que tener ellas para poder juntarse 15,000 mujeres. Toman otra vez las calles de Nueva York y exigen un aumento de sueldo. También utilizaron el mismo eslogan Pan y Rosas que habían utilizado las mujeres de 1857. Hablaban también de menos horas de trabajo, derecho al voto. Aquí ya incorporaron demandas de la índole político. Eran las mismas demandas de las trabajadoras de 1857. Aquí tenemos una imagen de la huelga de las mujeres camiseras en Nueva York de 1909. Y aquí me gusta mucho esta imagen que está a un lado porque dice pelear mientras ganamos. Es decir, no hubo espacios históricos desocupados. Todo el tiempo las mujeres organizadas estuvieron haciendo actividades para poder hablar de sus derechos, para poder pelear por los derechos. Es decir, la lucha sigue, aunque no se note en las calles, la lucha sigue por los derechos de las mujeres. Y ha seguido así como hasta la fecha. Bueno, llegamos a 1908. Ya ven que ustedes hace un rato platicamos de que ya la segunda marcha se dio el 8 de marzo de 1908. Era cuando estábamos a punto en México de terminar la época de el porfiriato. En estas épocas había una revolución industrial pujante que sustituía a las personas por las máquinas que hacían unos trabajos más rápido y más eficientes que las personas. Y entonces, pues era verdaderamente difícil conseguir trabajo. Entonces, como ya les decía, que las mujeres de las fábricas se organizaron y se declararon en huelga. La primera fábrica textil en Nueva York que se declaró en huelga fue la fábrica textil Cotton. Y ahí ya incorporaron también como una petición las pésimas condiciones de trabajo. Incluso cerraron esta fábrica. El día 25 de marzo, es decir, unos días después de la marcha y de que se declararon en huelga las trabajadoras textiles de la fábrica Cotton, entonces en la fábrica Triangle Shirtwaist, el dueño cerró las puertas
de la fábrica. Estaban adentro quienes trabajaban en ese lugar. Todavía no se ponen de acuerdo, las historiadoras estuve investigando. Algunas dicen que cerraron para que no se pudieran escapar durante el incendio, y algunos otros dicen que se cerraban las puertas de la fábrica para evitar robos, ¿no? Entonces, porque se robaban las telas. Todavía no hay un acuerdo en cuanto a la interpretación de por qué estaban cerradas las puertas de la fábrica. Y entonces hubo un incendio. También todavía no hay un acuerdo si el incendio fue provocado o fue un incendio accidental. Todavía no sabemos si sí. Hay quienes dicen que fue accidental y hay quienes dicen que fue un incendio provocado. El hecho es que había adentro muchísimas personas. Algunos dicen que son 129 mujeres trabajadoras, hay otros que dicen que son 123 y que había 23 hombres, es decir, que quienes murieron en esa fecha eran 146 personas. Vamos, es parte de lo que todavía tenemos que hacer una investigación más profunda porque no tenemos el dato exacto. Quienes han escrito de este tema, la cosa es que más de 120 personas perdieron la vida en este incendio. Ellas estaban trabajando con unas telas de color morado y por eso es que el humo aquí se ve la fábrica Triangle Shirtwaist. Aquí se ve la fábrica incendiándose. Estas son las imágenes que salieron en los periódicos al día siguiente en Nueva York. Y lo que fue más doloroso es que las mujeres querían salir de ese lugar donde estaban incendiándose junto con el lugar de trabajo y no podían salir porque las puertas estaban cerradas. Esta tragedia, donde hubo más de 100 personas muertas, la gran mayoría mujeres, quienes estaban trabajando en esta fábrica eran principalmente mujeres inmigrantes que venían de Europa, eran de ese origen, muchas italianas. Hay relatos de que hubo quienes se aventaron del 8º o 9º piso para poder salir de ese espacio porque preferían morir en una caída que morir quemadas. Aquí tenemos unas imágenes de los periódicos de la época de New York Herald, donde ahí se ven los cuerpos, están las policías y los cuerpos de las fiscalías de ese momento recogiendo a las personas que habían caído del edificio. Esto es en las calles, pero la imagen anterior es al interior del edificio, cómo se veía el panorama posteriormente al incendio. Es más, esta foto que tienen ustedes aquí abajo, no sé si la aprecian, es una foto donde, como no se sabía la identidad de las personas que habían caído, pusieron en un lugar público los féretros abiertos de las mujeres y fueron las personas a identificar a quienes estarían buscando. Es algo, si ustedes lo ven ahora, es una cosa, digamos, una tragedia, algo terrible. De manera que este hecho sí conmocionó a la sociedad entera mundial, y ello explica que las mujeres a partir de ahí tomaron como suya las reivindicaciones
de la lucha de trabajadoras en Nueva York. Y entonces las mujeres se organizaron en todo el mundo tomando como símbolo el fallecimiento de las mujeres en Nueva York. En total, hay, este es otro dato que tengo de otra historiadora, que 146 personas perdieron la vida, 123 trabajadoras y 23 hombres. Hubo 70 heridos y se dice que la víctima más grande tenía 43 años y la más joven 14, es decir, era una población joven la que trabajaba en esa fábrica. Y entonces todas las mujeres del mundo dijeron, esto no nos va a pasar, nosotras tenemos que luchar por nuestros derechos. En 1910, hablando de que la repercusión internacional que tuvo el evento de 1908 en Nueva York, llegó hasta Copenhague. Ahí celebraron las mujeres una conferencia internacional entre las naciones del este encuentro. Participaron 17 países y acudieron cientos de participantes a esta convocatoria. Y una de las propulsoras, por eso conseguí esta ficha que tenemos aquí, es Clara Zetkin. Es una de las que organizaron esta conferencia internacional de diferentes países de mujeres para pedir que se valoraran los derechos de todas nosotras. En esta conferencia es donde se propuso que se diera el nombre al Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha de todas las mujeres que habían estado caminando y organizándose para mejorar nuestros derechos mujeres. Las mujeres socialistas europeas que pertenecían a la Segunda Internacional Socialista hicieron también su asociación, y esta propia asociación fue que propuso el 8 de marzo se declarara como el Día Internacional de la Mujer, que fue aprobado por esta misma Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas. Es decir, quienes hablaron primero de un Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras fueron las mujeres socialistas en 1910, a convocatoria de Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo. Pero también hubo otros movimientos. Por eso es que este movimiento ya se volvió, a raíz de la muerte de las mujeres trabajadoras de las fábricas textiles, se volvió un movimiento mundial. Porque en 1917, es decir, unos años después, en Rusia también las mujeres trabajadoras y realizaron huelgas para exigir mejores condiciones de vida. Y entonces ahí el gobierno provisional, que fue posterior digamos, un gobierno republicano, concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917. Es decir, bueno, es que ellos tienen un calendario, ¿no? Calendario juliano, es decir, el día 8 de marzo, que es el calendario que nosotros tenemos, el gregoriano, les dio a las mujeres rusas el derecho de voto, ya en 1917, gracias a las movilizaciones que hicieron las mujeres en Rusia. En Rusia también, en Petrogrado, por ahí les voy a enseñar una foto. Las mujeres que marcharon en Rusia en 1917, es decir, 9 años después de lo que sucedió en Nueva York, las mujeres cuando salieron a las calles iban pidiendo pan y paz. ¿Recuerdan otro pan y rosas? Es una forma de la forma de pedir cuando se hace
en consignas que pedían pan y paz. Es una consigna similar a la consigna de pan y rosas que tenían las mujeres en 1857 y después en 1908. Y ahí se originó una huelga global que fue una insurrección. Y esto fue como un preámbulo para la revolución bolchevique allá en Rusia. Entonces tiene una gran trascendencia la lucha feminista en este país. Ahí es como donde nosotros vimos el periódico Pravda. Este periódico, que era un diario bolchevique, escribió que el movimiento de las mujeres fue la chispa que inició la revolución bolchevique. Es algo interesante, donde dice, el primer día de la revolución fue el día de las mujeres, o sea, el día de la mujer. Las mujeres decidieron el destino de las tropas. Fueron ellas las que fueron a los barrancones, hablaron con los soldados y se unieron a la revolución. Mujeres, las saludamos. Es decir, la lucha de la revolución allá empezó con la lucha de las mujeres. Después quiero comentar, en 1922 ya se estableció como un día feriado, el Día Internacional de la Mujer, pero en los países socialistas. Es decir, 14 años después de que murieran las mujeres en Nueva York. Y ahí es donde también en los países escandinavos se hizo que las mujeres jugaran un papel claro. Feministas los llaman ahora como servicios públicos de cuidado. Después en Suecia, Alva Myrdal también hizo un estudio sobre la dimensión del estado de bienestar en Suecia, y también en España recibió el nombre de servicios de atención a la familia a raíz de los 3 pilares de que se habló en estos movimientos socialistas: el derecho a la sanidad, a la educación y a las pensiones, que ha estado en boga en el norte de Europa. Y ahí llegamos a 1975. Quiero decirles que durante este inter que no estoy haciendo referencia, durante este inter hubo el movimiento sufragista, que se trataba de darle a las mujeres ciudadanía y derechos políticos. Fue creciendo en México en 1922, se inició el movimiento sufragista con la elección en Yucatán de Elvira Carrillo Puerto, pero después fue evolucionando en todos los espacios de la República. En 1953 pudimos votar en elecciones federales, y ahí estaba la lucha feminista, pero ahora con el nombre de lucha sufragista. Es así como en 1975 el Día Internacional de la Mujer fue declarado por las Naciones Unidas. Acuérdense que fue el día, es el año en 1975 donde estamos las mujeres visualizando como nuestra lucha a la igualdad jurídica, que en nuestra Constitución vigente fue decretada en este mismo año. Bueno, aquí se adelantaron en 1974 y ya fue vigente a partir de 1975, porque ya se veía venir el acuerdo de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, para decretar como un Día Internacional de la Mujer y la Paz el día 8 de marzo. Ahora se llama Día Internacional de la Mujer. Ese es el origen de nuestro Día Internacional de la Mujer. Quiero decirles que es un día de conmemoración, es un día de lucha, es un día para hablar de nuestros derechos, y no es un día de fiesta, porque hay muchas cosas pendientes en la temática de la agenda de género para nosotras que todavía están pendientes, todavía no somos iguales en una igualdad sustantiva, de manera que
tenemos que seguir luchando y construir para nosotras no nada más una ciudadanía plena, sino también una vida libre de violencia, que es la principal lucha de la cuarta ola que nosotras estamos viviendo en estos momentos. Como les decía, el Día de la Mujer Trabajadora, que es así como se inició el Día Internacional de la Mujer, es un día de lucha para cambiar el mundo. Y también para que sepan ustedes que si hay algo importante para nosotras, es la igualdad. La igualdad que nos hace no ser menos, que nos hace no ser más, sino simplemente iguales con respecto a la ciudadanía de los hombres. Y me gustó mucho esta última imagen del periódico 15,000, donde en una lucha, en una de las manifestaciones de lucha de nuestras compañeras, dice, eres libre, así que vuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Edna, por la excelente explicación y la explicación histórica del tema del 8 de marzo. Como siguiente punto, vamos a brindar un espacio al público para hacer algunas preguntas o comentarios que quieran tener. Y posteriormente, la intervención de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, secretaria de las Mujeres, para hablar sobre el feminismo y su trascendencia en estos tiempos. Ok, tenemos a Luz Mariana Zárate Santos y a María Eugenia Méndez Matus, que las ascendí a panelistas, entonces les pido que por favor abran su micrófono y su cámara para poder escucharlas y verlas. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, primeramente estoy sorprendida, ¿no? Cómo, a pesar de que hemos tenido tanto peso en la historia, aún seguimos luchando porque se nos tome en cuenta, porque seamos reconocidas cuando los hechos nos declaran prácticamente iguales a los hombres. De veras que yo siento que esta capacitación, esta charla ha sido maravillosa y bueno, yo encarecidamente se los voy a pedir si nos pueden compartir las diapositivas para poder nosotras transmitirlo a nuestras mujeres, para que ellas se den cuenta de cuán tan valiosas somos y cuán tan participativa hemos sido. Gracias. Ok, tenemos a Arcelia García, por favor. Buenas tardes a todas. Qué importante es fortalecer nuestras capacidades a través de estas charlas y de estos seminarios que integran información de mujeres para nosotras las mujeres. Y bueno, hacer visible también, muchas gracias a la maestra Ana Vázquez Colmenares y a la maestra Edna Liliana y a todo su equipo. Y también ver qué importante es el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de todos estos años y que justo la declaración de 1975, cuando se abre esta parte del Día Internacional de las Mujeres a través de las Naciones Unidas, todo el trabajo que se realiza a través de la Comisión Jurídica de la Mujer, la CIESW, la CEDAW, y cómo las mujeres indígenas también han jugado un papel muy, muy importante en estas actividades, ¿no? Haciendo las recomendaciones, haciendo la incidencia, y que, por ejemplo, organizaciones como
la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México siguen haciendo incidencia, cómo las mujeres indígenas organizadas de Oaxaca siguen haciendo incidencias desde lo local, lo nacional y lo internacional, y que estas actividades pues suman muchísimo a estas agendas, ¿no? Para visibilizar los temas, pero sobre todo para proponer acciones en conjunto que van a fortalecernos desde la participación política, desde la parte económica, desde la parte social y sobre todo cómo fortalece también nuestra cultura y visibiliza estas actividades. Gracias por la invitación y bueno, sigamos trabajando juntas. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación? Está Luz Mariana Zárate Santos. Le pedimos que encienda su micrófono y su cámara para poder escucharla y verla. Hola, muy buena tarde. Buenas tardes. Adelante, por favor. Híjole, la verdad no sabía que había yo tomado el uso de la voz, pero bueno, aprovecho, ¿no? El espacio. Pues más que nada agradecer, ¿no? Por las diferentes, pues ponencias y capacitaciones que han tenido a lo largo. Esta pandemia creo que igual nos ha beneficiado en ese aspecto. Y por otro lado, pues agradecer, ¿no? Que vernos, ¿no? Visible esa lucha de las mujeres pues que sí, o sea, nuestra historia nos ha marcado, ¿no? Y pues, que nos han traído muchos derechos, pues, al voto, a todo eso. Pues, y ahorita, pues, en ese aspecto, este Día Internacional de la Mujer, pues, que no lo veamos, ¿no? Como un día festivo ni nada, sino un día para conmemorarlo. Y pues nada, ¿no? Reforzar esas alianzas con mujeres, porque pues muchas veces como mujeres igual, digo, ¿no? Y ¿por qué incluso mujeres nos violentamos, ¿no? Con otras mujeres, ¿no? O sea, ya tratar de romper eso, ¿no? Porque a veces mismas mujeres nos estamos criticando, mismas mujeres nos estamos violentando, y eso ya no debería ser así, ¿no? Sino pues, ¿no? Caminar juntas de la mano para construir, ¿no? Ese piso, donde podamos caminar, ¿no? Más firme. Y pues no, nada más que nada de eso, ¿no? Que híjole, tenemos, como dice la maestra Ana, como dice la maestra ponente, que tenemos que seguir luchando para lograr una agenda, ¿no? Más completa, para lograr todas esas metas que, híjole, que aún no nos falta, y que pese a que, como dice, ¿no? Ya estamos viviendo, ¿no? La cuarta ola feminista, pero pues sí, ¿no? Nos queda un poquito más, ¿no? Para lograr esa igualdad sustantiva de la que nos habla. Pues bueno, pues agradezco y bueno, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias al público, a las compañeras por su participación y por compartirnos sus opiniones acerca de las actividades que realizamos. Vamos a darle el micrófono a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres, para comentarnos acerca del feminismo y su trascendencia en estos tiempos actuales, y posteriormente daremos cierre a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Daneli. Muchas gracias, Ana Liliana. Me encantó tu presentación y ojalá que la puedas compartir con las compañeras que la están solicitando. Yo creo que es bien útil siempre saber de dónde vienen estos movimientos, los movimientos amplios de mujeres, ¿no? Yo creo que el feminismo y la perspectiva de género feminista son hoy por hoy una de las premisas, de las herramientas más importantes para el cambio social que queremos hacia una sociedad más próspera, más pacífica, y donde podamos las mujeres elegir nuestro proyecto de vida,
ser libres, ser felices y promover un desarrollo sostenible para este planeta. Fíjense que justamente uno de los enfoques que el feminismo ha motivado es a hombres que hagan reflexión acerca de sus masculinidades, y uno de ellos, Michael Kimmel, decía que los hombres atentan no nada más contra las mujeres en la violencia, sino contra sí mismos, contra otros hombres y contra el planeta. O sea, son 4 tipos de violencias, ¿no?, que devienen de los hombres, y es el feminismo quien ha puesto la huella, el dedo en la llaga. El feminismo es una teoría social y política, un corpus, digamos, teórico, pero también es un movimiento político y social de lucha que busca reivindicar los derechos de las mujeres y que todos esos privilegios, capacidades y derechos hasta hace muy poco solo reservados para los hombres, pues que también las mujeres y las niñas podamos tener derecho a ellos. Muchas mujeres antecedieron al concepto de feminismo porque mujeres inconformes con su realidad y mujeres que se dieron cuenta que no estaba bien, las ha habido y muchas a lo largo de la historia. El feminismo comienza con la Revolución Francesa, es hijo, dice Amelia Valcárcel, dice que el feminismo es un hijo no deseado de la ilustración, del pensamiento ilustrado, del enciclopedismo y de la lucha revolucionaria, como les platicaba de Olimpia de Gouges, que fue revolucionaria y que la decapitaron por haber atrevido, porque se atrevió a hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, dado que le habían negado a las mujeres el ser incorporadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero antes de la primera ola de feminismo que empieza allí, en la Revolución, ya hay mujeres que podemos llamar precursoras o protofeministas. Por mencionar algunos ejemplos, está el caso de la científica Hipatia de Alejandría, la faraona más joven de Egipto, Cleopatra, Christine de Pizan, una escritora veneciana que vivió en el siglo XV. Aquí en nuestras latitudes, Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que tuvo que elegir optar ser monja con tal de que le permitieran estar en el mundo del conocimiento, de los libros, porque de otra manera a las mujeres no se les permitía la educación. La educación es una de las herramientas fundamentales que el feminismo ha promovido siempre, al igual que el voto. ¿Por qué? Porque la educación te permite tener la información y generar la conciencia, y el voto te permite participar en las decisiones, pero no se ha quedado ahí el feminismo. El feminismo de la segunda ola es eso, el sufragismo, que tiene esos 2 pilares, el voto y la educación, pero el feminismo ha seguido. Y como dice Amelia Valcárcel, que es una gran filósofa feminista española, para ella el feminismo es la teoría de las libertades mínimas que un ser humano tiene derecho a poseer sin que su sexo se lo impida. La teoría de las libertades mínimas que un ser humano tiene derecho a poseer sin que su sexo se lo impida. Si se fijan, entonces, el feminismo no es la lucha por la supremacía de las mujeres. No es que ahora cambie el patriarcado por un matriarcado. Por eso el feminismo no es lo opuesto al machismo. El feminismo es la lucha por la igualdad a la que tenemos derecho, la igualdad que nos corresponde simplemente porque somos la mitad de la humanidad. Rita Segato, ella es una filósofa argentina contemporánea y abogada, lo explica muy bien. Nuestros enemigos no son los hombres, sino el orden político patriarcal. Dentro del feminismo, dice otra feminista nigeriana, Chimamanda Adichie, dice, en el feminismo no debe haber imposición ni moldes como en el patriarcado. Para ella, el problema del género es que prescribe o nos dice, nos dicta o nos manda cómo debemos ser en lugar de reconocernos cómo somos. El llamado del verdadero feminismo es a vivir sin imposiciones estereotipadas, sin usar etiquetas, atrevernos a ser libres, conscientes, asumiendo que si en el mundo persisten moldes y prejuicios patriarcales, ellos no han de definir nuestra identidad. Por eso, además, el feminismo acepta que no hay un solo feminismo, hay muchas corrientes de feminismo y que, por ejemplo, las feministas indígenas no van a usar ni las mismas herramientas, ni los mismos caminos, ni tal vez el mismo orden o pasos que las feministas urbanas.
Lo que sí es que en todos los feminismos se habla de la deconstrucción y de la despatriarcalización, es decir, desmontar ese orden social patriarcal androcéntrico que ha privilegiado al hombre y a lo masculino por encima de todas las cosas. A partir de esto podemos decir que el feminismo conlleva un proceso de conciencia. Y no sé si les ha pasado, amigas, las que apenas van empezando, el feminismo te reta como persona, y a ustedes, a las que son titulares de instancias municipales, regidoras, síndicas, unidades de género, o que trabajan en la sociedad civil, o que son estudiantes. De cualquier manera, el feminismo te impacta porque dice, ¿y tú cómo vives, digamos, cómo llevas en el mundo tu ser mujer, tu cuerpo de mujer? Y cómo se dan tus relaciones sociales, ¿no? Desde tu relación de pareja, ¿es igualitaria o hay subordinación, hay sometimiento, hay opresión? En tus relaciones de familia, en las relaciones en tu trabajo. Entonces, el feminismo realmente es retador porque implica un proceso de reflexión sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre cómo educamos, por ejemplo, a nuestras hijas e hijos, a las que somos mamás, o a las que son abuelas, sobre cómo tratamos a nuestras estudiantes cuando somos maestras o maestros, o a nuestras pacientes si son doctoras o son enfermeras, en fin, siempre el feminismo por eso es transversal, se puede aplicar para cualquier cosa, y cualquier tema que ustedes me digan, y lo pueden poner si quieren ahorita en el chat, esa es una de las trascendencias del feminismo. El feminismo ha permitido darnos unas lentes que les llamamos violeta, que son estas lentes para mirar lo cotidiano de otra forma y para identificar allí donde hay subordinación, sometimiento, exclusión, discriminación, marginación o violencia, y que antes estaba normalizado. Me dicen, oye, hoy hay mucha violencia, y la verdad es que no necesariamente es que haya más. Lo que pasa es que por un lado nos damos cuenta más, eso sí, hemos ido desnormalizando, y por otro lado la vemos más, la tenemos más visible, porque hoy los medios de comunicación nos la permiten acercar. Antes, si una mujer era violentada por su pareja, igual iba y le contaba a su mamá, y su mamá le decía, mijita, pues esa es tu cruz, este es el hombre que elegiste. Y entonces ella no pensaba que tenía una salida, pero hoy una mujer como ella, que acude a cualquiera de estas charlas con nosotras, con ustedes en los municipios, con instancias municipales, se da cuenta que no, que la violencia no es natural a los seres humanos, que la violencia es un camino que se elige, que la violencia se ha normalizado, que es diferente, pero no es natural, y que además la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, no de ella, en ese caso, que es la que la está recibiendo. Y por eso es capaz entonces ahora de alzar la voz, de decir que no, de pedir ayuda y de denunciar. Entonces, vean qué importante legado y qué trascendente es para todas nosotras el trabajo que han hecho feministas, que quizá conocemos por nombre algunas, pero otras ni siquiera. Podemos decir entonces que el feminismo, por un lado, conlleva un proceso de conciencia personal, y por eso las invitamos también a que hagan grupos de reflexión entre mujeres para platicar acerca de cómo estas ideas acerca de la igualdad están impactando sus propias vidas, y también qué quieren cambiar, ¿no? Debo decirles también que el feminismo ha sido un movimiento siempre profundamente transgresor del orden social, pues porque obviamente si las cosas no funcionan, si el sistema oprime, pues hay que cambiarlo, ¿no? La jurista costarricense Alda Facio dice que no hay un solo feminismo, y que es la pluralidad ideológica y de prácticas lo que permite comprender cómo y cuán profundamente la ideología patriarcal permea todas las cosmovisiones. Por eso hay necesidad del feminismo en comunidades indígenas, o en comunidades urbanas, o en las universidades, porque en las universidades hay acoso, ¿no?
pero también hay acoso en la calle, en el transporte público. Entonces hay que aplicar la teoría de género feminista al hacer política pública en el transporte, en la movilidad. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que sentir inseguras en las calles? ¿Por qué tenemos que soportar que nos manoseen, que nos miren lascivamente, que se refieran a nuestro cuerpo con aparentes piropos? Hombres a los que no les hemos dado nuestro permiso. Porque un piropo real es el de un hombre que tú quieres, que tú deseas y que él te gusta y tú le gustas a él y entonces que te diga qué linda estás. Eso está bien y eso es un piropo. Pero que un tipo que no conoces, que no tiene, con quien no tienes ninguna relación, se meta con tu cuerpo y diga qué chula, qué tal, eso es una violencia. El acoso es una forma de violencia. Y antes estaba tan normalizado que pensábamos que no era violencia, ¿no? Entonces, no es que hoy haya más violencias, es que hoy nos damos cuenta de todas las formas de violencia que el orden patriarcal ha producido. Otra de las importantísimas aportaciones del feminismo es decir que los hombres no pueden ser la medida de todas las cosas. Ayer tomé una clase, porque estoy en un diplomado de acoso y hostigamiento sexual con el CIDE, un tema que pues, tenemos que trabajar muchísimo en conjunto porque sucede el acoso en las escuelas, son acosadas las alumnas, son acosadas las profesoras también por compañeros, sucede en el ámbito laboral en todos lados, sucede en la calle, sucede en el transporte, el acoso y el hostigamiento suceden muchísimo. Entonces, para formalizar algunos protocolos que queremos hacer, estamos haciendo esto con el CIDE, y comentaba la expositora ayer, nos puso una foto de un auto y tenía dos maniquís, porque en cierto momento, a partir de los años 60, cuando vieron que había tantos accidentes de autos, la industria automotriz dijo, a ver, ¿cómo hacemos para que los automóviles sean más seguros? Y entonces ponían coches a chocar, por ejemplo, contra muros y obviamente como no iban a poner seres humanos adentro porque pues iban a tener probablemente lesiones, entonces ponían maniquís, pero ahora eran maniquís tallados con la forma de un hombre, varón, no de mujer, aunque las mujeres también viajaban en autos. Pero es esta idea androcéntrica de que los hombres representan la humanidad. Entonces ponían a dos maniquís hombres, hacían que los coches chocaran contra el muro, medían, y así fue como idearon hacer los cinturones de seguridad que empezaron en los años 60 y que hasta ahora persisten. Pero ¿qué pasa? Al haberlos hecho con maniquíes de hombres además norteamericanos o alemanes, todos más altos de 1,75, 1,80, entonces, en realidad, dejan fuera a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Por ejemplo, no consideraron que el cinturón pasa en medio del torso donde tenemos las mujeres senos. Pero como los maniquís y los hombres no tienen senos, nunca se preocuparon por ese tema. Y tampoco se preocuparon por la seguridad de las personas más bajitas, de 1,75, 1,80, que son como, yo creo que, no sé, 60 o 70% de la humanidad. Entonces, vean cómo el sistema patriarcal y el privilegio de los hombres ha hecho que se invisibilice totalmente la realidad de las mujeres. Entonces, el feminismo ha puesto el dedo en la llaga en eso y por eso cuando me dicen, hoy hay más violencias, no, hoy nos damos cuenta de más violencias. Por ejemplo, antes no sabíamos que existía una cosa que se llama violencia obstétrica y hoy sabemos que existe la violencia obstétrica y que puede ser institucional, inclusive en los espacios que deberían brindar seguridad, confort y salud a las mujeres. ¿Por qué? Porque están diseñadas las políticas de salud por hombres. Todos los hombres que diseñaron el IMSS, ¿no? Y el ISSSTE eran hombres, no había mujeres, eran médicos, eran ingenieros, eran arquitectos, hombres. Y los hospitales y los protocolos de los hospitales también los diseñaron hombres, incluyendo los protocolos de los servicios para las mujeres. Los ginecólogos, en principio, eran hombres, no mujeres, porque todos los saberes ancestrales de las mujeres, que eran los que, por ejemplo, de la partería, pues la medicina occidental los obvió como si no fueran importantes. Entonces, el feminismo dijo, no, perdón, las mujeres tenemos derecho, porque tenemos cuerpo de mujeres, a que nosotras decidamos cómo queremos ser tratadas. Entonces, hoy por hoy, varias de las prácticas que se utilizan en hospitales, yo confío que gracias a las lentes feministas vayan de salida, como este tema de que si vas a tener un bebé,
llegas a la clínica, luego te ponen un monitor y te acuestan. Cuando lo lógico y todas las parteras de toda la historia de la humanidad lo que han hecho es que las mujeres caminen, que se muevan de diferentes formas, les damos masaje, ¿no? Pero este tema de que las mujeres se acuesten y luego la silla exploratoria, que muchas, seguramente o todas las que estamos aquí la hemos padecido, ¿no? Esta silla que te acuestas, abres las piernas y las rodillas, eso es para comodidad del ginecólogo, para que él pueda ver. Y él sí está muy cómodo, pero tú no estás muy cómoda. Entonces, hoy se sabe que hay otros mecanismos, que hay sillas de expulsión, ¿no? Y estamos recuperando saberes ancestrales, porque eso ya lo sabían las mujeres, que era mucho más cómodo las cuclillas, por ejemplo. Entonces, el haber ignorado estos saberes, estos aportes de las mujeres, porque los hombres se consideraban el centro de todo en un sistema patriarcal, bueno, eso se lo debemos al feminismo. Al feminismo y a las corrientes feministas. Los feminismos plantean soluciones a las grandes problemáticas de la humanidad completa. Hay, por ejemplo, corrientes feministas que se llaman del ecofeminismo antiespecista, que dice, oigan, nos estamos acabando el mundo, el calentamiento global, los gases de invernadero tienen mucho que ver con el exceso de producción de animales para consumir carne. ¿Por qué tenemos que consumir carne? Y ellas dicen, o sea, ¿por qué podemos amar a nuestro perrito o a nuestro gatito, ¿no? Y jamás nos horrorizaría la idea de comernos a nuestro perrito o a nuestro gatito, pero no nos horroriza la idea de comernos a una vaca, ¿no? Entonces, ellas cuestionan el orden social. En todos los casos, están las feministas comunitarias, ¿no? Que dicen, oigan, nosotras tenemos también saberes ancestrales, usos y costumbres de los cuales estamos muy orgullosas. No vengan a imponernos desde lo urbano o no, desde un feminismo blanco, neoyorquino, cosas que son ajenas a nuestra realidad. Y tienen razón. Entonces, muchas feministas comunitarias quieren, de hecho, trabajar en diálogo con los hombres de su comunidad y construir allí las soluciones para la construcción de la igualdad. Entonces, es maravilloso que el feminismo te permite toda esta diversidad de corrientes, pero en todas las corrientes sí hay una constante que es esta crítica a este orden social patriarcal, androcéntrico, que ha puesto a los hombres como el centro y medida de todas las cosas y ha ignorado a las mujeres. Y gracias también al feminismo, hoy ya lo tenemos, este tipo de pensamiento y de conceptos en agendas tan importantes como la Agenda 2030, que es la agenda que todos los países del mundo en la ONU firmaron como la hoja de ruta para lo que debe ser el desarrollo sostenible de aquí al 2030, ¿no? Y donde el objetivo 5 para el desarrollo sostenible es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entonces, eso también está en nuestro plan estatal de desarrollo. Tenemos la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos ya la paridad en todo, que fue una reforma constitucional. Tenemos una reforma también constitucional para prevenir y evitar la violencia política por razón de género contra las mujeres. En fin, los feminismos tienen una gran trascendencia por todos los aportes. Y cuando hay crisis, el feminismo es una herramienta muy importante. Piensen en el COVID-19. La crisis sanitaria ha generado muchísimos efectos colaterales que no se habían pensado. Ha agravado todas las desigualdades, ha subrayado la dependencia que la sociedad tiene de las mujeres, porque ¿quién está cuidando a todos los enfermos y enfermas de COVID? Las mujeres. Las mujeres se encuentran en la primera línea de crisis de COVID-19 como trabajadoras de la salud, porque 62% del personal de enfermería son mujeres, pero 37% del personal médico también son mujeres. También como cuidadoras en sus casas, porque muchísimas personas no van al hospital, se quedan en sus casas y requieren cuidados, y eso lo hacen mujeres generalmente. Y también como innovadoras y organizadoras comunitarias. También gracias, o sea, muchas mujeres, y ustedes no me dejarán mentir, y tenemos instancias que nos han platicado, ellas cuando sus comunidades cerraron para impedir que personas ajenas entraran y que
impedir que el COVID entrara a sus comunidades, pues estuvieron en la primera línea, ¿sí o no? Escríbanme, por favor, quiénes participaron, de hecho, en estos mecanismos de cerrar sus comunidades para protegerlas del COVID y que ustedes tuvieron que estar haciendo allí guardias, al igual que los hombres, pero también participando, haciendo de comer para las personas que estaban haciendo guardia. Es decir, las mujeres estamos participando, pero no siempre somos reconocidas ni valoradas. Y esto tiene que ver mucho con el tema de cuidados. El trabajo de cuidados es el motor oculto que mantiene en funcionamiento la economía, la sociedad, las empresas y todo el trabajo de cuidado de niñas y niños, de hacer la comida, de limpiar la casa, de cuidar a las personas mayores, a las personas con discapacidad. Todo este trabajo es brutal, es cansado y lo hacemos gratis. Si no existiera todo este trabajo gratuitamente, de hecho, y se pagara, la economía sería muchísimo más grande y además si se repartiera mejor, que esto es la otra. Si son dos personas las que procrean a un bebé o a una bebé, ¿por qué esas dos personas no van a participar en igualdad de condiciones para el bienestar, la protección y la seguridad de esa bebé o de ese bebé? El feminismo ha señalado que es injusto que el trabajo doméstico, la crianza de los hijos, recaiga exclusivamente casi en las mujeres, porque hay estadísticas, mientras los niños de 12 años están jugando fútbol o están en la cancha de básquet, las niñas de 12 años están ayudando en casa, están cuidando hermanos, están echando tortillas, están haciendo la comida con sus mamás. Eso hace que el desarrollo posible de su futuro, pues se vea truncado, no hay las mismas oportunidades. Y el feminismo lo que quiere es que haya las mismas oportunidades para cualquier persona, ya lo dijo Amelia Valcárcel, seas hombre o mujer, que tu sexo no sea el impedimento para tu desarrollo, para tu plan de vida. Voy a leer aquí en el chat, dice Aleli Martínez, a mí me tocó estar en la primera semana junto con la presidenta del DIF. Claro, Aleli, participaron las mujeres, pero muchas veces participan en las comunidades, pero no les son reconocidas en el sistema de cargos. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que hay cosas que hacen los hombres y que sí les cuentan, y en cambio cosas que nosotros hacemos y que no cuentan? Bueno, eso también el feminismo ha dicho, eso está mal. Los sistemas de cargos deben de reconocer todos los aportes que las mujeres hacen. Porque si no las dejan en indefensión. ¿Cuántas mujeres no trabajan la tierra de la que no tienen el título? ¿Conocen mujeres así? ¿Verdad? Porque el sistema patriarcal tiene una característica a lo largo de la historia que se llama también la primogenitura. Es decir, darle todos los derechos y heredar ¿a quién? Al primer hijo varón. Así haya hijas antes, al primer hijo hombre. Y entonces muchas veces es un hombre el que tiene el título, un título agrario, y ya se fue a Estados Unidos, se queda aquí la mujer sin ninguna protección, y luego llegan los programas sociales de créditos y le piden que ella tenga papeles para comprobar que es la titular de esos derechos. ¿Y cómo le vamos a pedir que sea la titular de esos derechos si el sistema patriarcal ha dicho que las mujeres no son las depositarias de esos derechos, sino los hombres? Entonces vean cómo son desigualdades y discriminación que se suman una tras otra. Esta reflexión se la debemos al feminismo. Dice Surizaday Caballero, en Asunción Nochistlán, la titular participó en las guardias para los filtros con tomas de temperatura, sanitización de personas, es decir, exponiéndose, junto con las compañeras de Policía Municipal y de Vialidad, y estuvimos en los primeros meses de la pandemia. Y dice Surizaday, ahora me honra decir que las compañeras de Policía y Vialidad siguen en pie de lucha. Qué bueno, hay que felicitarlas, pero ¿cómo las vamos a recompensar también a las mujeres por todos estos aportes? ¿Por qué si Oaxaca es un estado con el mayor número de municipios? Tenemos 570 municipios, de los cuales 417 son del sistema normativo interno. ¿Por qué en esos 417 municipios solo los gobierna una mujer en 4.5% de las veces? O sea, cuando la media nacional es 23% de los municipios del país están gobernados por mujeres, pero en Oaxaca, en los sistemas normativos internos, solo 4.5% de los municipios. ¿Les parece justo o injusto?
Y habrá quien me diga, no, no es que sea justo o injusto, es que son los usos y costumbres. Sí, pero los usos y costumbres son una construcción sociocultural. Empezaron porque un grupo de personas se pusieron de acuerdo que fuera así. Entonces lo podemos cambiar. Ese es el tema del feminismo, que dice, aún lo que parece que ha estado mucho tiempo así, aún las verdades que nos habían dicho que creíamos que eran inalterables, nos damos cuenta que las podemos cambiar. Ese es, me parece, parte del poder gigantesco del feminismo. Y ya para terminar, tengo muchos temas porque yo no sabía cuánto tiempo tenía, entonces aquí preparamos acciones afirmativas y preparamos acerca de derechos sexuales y reproductivos, de ecofeminismo que ya les llamé, de autocuidado que ya hablé un poquito, pero del tema nada más de violencia para que cerremos, yo creo que una de las grandes contribuciones del feminismo es llamar a las violencias por su nombre. No es que el señor estaba borracho, no, el señor ejerció violencia contra la mujer, contra su esposa, contra aquella mujer que se supone que él juró defender, amar, proteger. Entonces, no es que a él, ella lo provocó y que le hizo que la pegara, no. Él es responsable absoluto de su violencia y no hay disculpa y por eso tienen que reeducarse también nuestras autoridades cuando ponen a conciliar en violencia familiar y le dicen a la señora, perdónelo, pues ya está borracho, ya lo pusimos en la cárcel 36 horas, ya, adelante, como si no hubiera pasado nada. No, eso es revictimizar. Y el derecho de las mujeres víctimas es a elegir qué quieren hacer. No tienen por qué quedarse con un hombre agresor y no tienen por qué sacarlas de sus casas. Y eso lo hemos visto en varias de nuestras reuniones y la subsecretaria dio una excelente, me parece, conferencia una vez sobre órdenes y medidas de protección. Pongan aquí si alguna de ustedes necesita de nuevo esta capacitación porque sabemos que hay nuevas, porque la síndica o síndico procurador no puede decirle a la mujer, ay, pues te tienes que salir porque la casa está en nombre de ese señor. Si él es el violentador, él está perdiendo ese derecho, ella se puede quedar en su casa. Y el juez o el propio síndico o síndica puede dictar una medida de protección para que el señor no se acerque, para que el señor no le escriba por correo electrónico, ni le mande WhatsApp, ni le incomode en lo que se hace una investigación. Entonces, tenemos muchos más derechos que antes y eso se lo debemos al feminismo, a las feministas que han estado ahí, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, muchísimas mujeres dando la batalla, muchos cambios que se han hecho en esta legislatura, hay legisladoras que han estado trabajando, nosotras hemos estado en mesas con ellas, igual la subsecretaria que es la abogada estrella de la Secretaría les puede contar. Entonces, la verdad es que tenemos muchísimo que agradecerle a los feminismos, no nos dé miedo la palabra. Feminismo a veces hay mujeres que les da pena decir que soy feminista como si eso fuera vergonzoso, como si fuera yo una loca. No, una feminista es una mujer que quiere la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. No queremos oprimir a los hombres, lejos. No queremos que nadie en el mundo esté oprimido, de hecho. Lo que queremos es que haya la posibilidad de vivir una vida libre, que podamos decidir si queremos o no queremos ser madres, que podamos decidir si queremos estudiar, qué queremos estudiar, que podamos conseguir trabajos donde nos paguen lo que merecemos y no nos paguen menos solo por el hecho de ser mujeres, como les pasaba a las trabajadoras de la huelga que comentó la subsecretaria, ¿no? Hoy todavía al menos 1 de cada 3 mujeres están viviendo violencia física y sexual. Esto tiene que parar. Y para que pare, por un lado, nosotras tenemos que tener la conciencia para que cada vez más no aceptemos estar en relaciones violentas, en relaciones que nos violentan y podamos cómodamente y antes de que sucedan violencias graves decir, oye, no, esta actitud que tú tienes de celos es violencia. Esta actitud de tratar de controlarme, de decirme cómo me vista es violencia, no la acepto. Y con esa claridad poder terminar relaciones tóxicas antes de que se conviertan en relaciones con círculos de violencia. Pero por otro lado, necesitamos que los hombres agresores se hagan cargo de sus masculinidades tóxicas y cambien, que se despatriarcalicen y que adopten una masculinidad positiva.
para que se hagan responsables. Nada de seguir responsabilizando siempre a las mujeres, que si se embaraza fue culpa de ella. ¿Y el hombre? ¿No? Es una mentira que ya desmontó el feminismo, que los hombres son seres sexuales insaciables y que las mujeres solamente sienten deseo con el hombre que aman. Eso es una absoluta mentira. Lo que pasa es que al patriarcado le ha convenido decirlo así para tener a las mujeres encerradas, ¿no? Y en cambio los hombres van y diseminan su semilla, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, el tema de embarazo entre adolescentes, que es una realidad muy grave, en Oaxaca todavía tenemos demasiados embarazos en adolescentes de 15 a 19, que debemos de disminuir porque afecta su proyecto de vida. Hay estadísticas que dicen que estas niñas que son mamás entre 15 y 19 años la van a tener mucho más difícil que las niñas que posponen su maternidad. Y luego tenemos que erradicar el embarazo de las niñas menores de 15. No es posible que haya niñas de 11 años siendo mamás, ni siquiera físicamente están preparadas, ya no digamos emocionalmente. Entonces, gracias al feminismo es que nos damos cuenta que podemos cuestionar el orden social y podemos decir que no está bien, ¿no? Muchísimas gracias a todas por atender esta conferencia. No sé si abrimos de nuevo un poquito el micrófono y las preguntas para quien quiera comentar. Hay muchísima gente, en lo que llegan sus preguntas, pónganlas por favor. Quiero saludar de Santa María Peñoles, de Santa María del Tule, aquí cerquita, que ya extrañamos poder ir a visitar el Tule. Díganos si ya está abierto para poder ir. De San Juan Quiají, de Ticuá, de Teotitlán de Flores Magón, tan bello, Teotitlán, nos están saludando. Felicitan a las ponentes y quieren compartir la conferencia. Ahorita nos dicen cómo, Edna Liliana, tu presentación, cómo se puede compartir. Dice Magdalena Paredes Tolentino, el conocimiento de la historia nos ayuda a comprender la lucha y el sacrificio que han hecho las mujeres y asimismo con esto nos damos cuenta que no estamos solas, que existen instituciones que nos orientan y apoyan. Por supuesto que sí. Por cierto, Elsie, ponte los teléfonos de apoyo de la línea psicológica, de la línea jurídica, el teléfono de WhatsApp de la Fiscalía para que cualquier persona que quiera hacer una denuncia pueda allí comunicarse con un Ministerio Público orientador, orientadora directamente a la Fiscalía. Está Perla, está Leida Cristóbal, saludos, Jessica Aquino, Bárbara Peralta, Normeli Tornés, espero que así se pronuncie, Livia Zabaleta, desde Miahuatlán, Aristea Cruz, de San Vicente Coatlán, preciosos además sus textiles de San Vicente Coatlán, de Pinotepa, de Carla Morales de Sejemsicit, saludos querida Carla, de San Ildefonso Amatlán, de Tustepec, de San Sebastián Tutla, bueno, de muchísimas partes del estado están conectadas, de Huitzo, en fin, de Santiago Yolomecatl, de San Bartolo Coyotepec. Me gustaría saludarlas a todas, pero si no, no vamos a acabar. Lo que no sé si hay otras preguntas, Elsie, y si no, Edna, ¿tú tuvieras algún comentario? Sí, tengo un comentario. Yo lo que quiero hacer patente es que si hay algo que nos ha distinguido a la lucha feminista es que siempre tenemos, previo al conseguir cualquier derecho, necesitamos tener organización. Entonces, quiero que ustedes, después de haber observado el devenir histórico de cómo se fue construyendo el Día Internacional de la Mujer, quiero que ustedes sepan que cualquier cosa que quieran, nadie les va a regalar los derechos. De hecho, ninguno de nuestros derechos de los que hoy gozamos nos los han regalado. Cada uno de los derechos tiene que ver con un movimiento, con una lucha, con una organización de las mujeres. Entonces, esto es una primera lección que nos deja el 8 de marzo. El 8 de marzo es una fecha para conmemorar la lucha, pero también la obtención de los derechos que esas mujeres que fueron asesinadas o no lo sabemos porque no tenemos todavía elementos históricos para afirmar que fueron asesinadas, pero sí murieron por una desigualdad que era encerradas en un lugar trabajando jornadas extenuantes de 12 horas. Entonces, eso sí es una verdad. No, sin embargo, murieron y dieron lugar a la lucha
en diferentes lugares del mundo la lucha para que nosotras pudiéramos tener derechos. Lo relevante de este asunto, y es lo que quería yo manifestar cuando empecé a hablar después de 1908, después del 8 de marzo que empezaron las manifestaciones y el 25 de marzo que las encerraron y que sucedió la tragedia, después de eso vino una resonancia mundial de luchas de mujeres. Esta resonancia tuvo tal magnitud que llegó a inspirar la lucha de independencia o de la revolución bolchevique en Rusia en 1917. Y eso es lo que les digo. Lo que ustedes hagan ahora tiene una trascendencia para su comunidad. Cuando ustedes obtienen un derecho en su comunidad o en su colonia o en su municipio, ese derecho trasciende a las que siguen y después va a venir otra que va a hacer que nuestros derechos sean mayores. Así es que nosotras ahora tenemos derecho, por ejemplo, gracias a la primera ola de Olimpia de Hooks, que dice, ella se le ocurrió en 1790 decir, hey, las mujeres también somos personas y también tenemos derechos humanos. ¿Cómo? ¿No éramos personas? Ahora nadie discute si las mujeres somos personas, pero en 1790 decían que no éramos personas, porque así pensaban desde los tiempos de Aristóteles, de Platón, que nosotros éramos prácticamente el lugar para tener hijos, pero no pensaban que éramos personas. Y ahí por eso es que la decapitaron, pero no pensaron que decapitándola lo que iba a suceder es una caja de resonancia mundial. Y entonces esas ideas pasaron a Europa y posteriormente a América, en los territorios de la Nueva España y de todas las colonias ultramar de España, también conocieron estas ideas de Olimpia de Hooks y empezaron las mujeres a decir, hey, pero si yo también estuve en la lucha, ¿por qué a mí no me conceden derechos? Y ahí se empieza a desmontar la democracia universal de los hombres, que ahora nos damos cuenta que sin mujeres no hay democracia. Y entonces después en la segunda ola, fíjense qué interesante, la ciudadanía decía, a ver, pero ya tenemos derechos como seres humanos, sí, pero no somos ciudadanas, es decir, no podemos votar, no podemos ir a tener educación, porque las mujeres no íbamos a la escuela. Entonces, esta segunda ola nos regala este derecho, pero no fue gratis, fue una lucha encarnizada, las sufragistas también las reprimieron por parte de las autoridades cuando estaban en Inglaterra haciendo sus manifestaciones. Después todas las mujeres que en México no nos creyeron que éramos capaces de votar, ahí están los estudios, las transcripciones de todo lo que discutían en las cámaras de diputados y de senadores en los años 30, 39, 38, porque ahí hablaban de los derechos de las mujeres el siglo pasado y decían que nosotras íbamos a votar por los curas. Y entonces ahora, en 1953, cuando se juntaron 20,000 mujeres a pedir el derecho de voto, fue cuando entonces el entonces presidente accede a que se haga esta aprobación del derecho de voto, pero hasta el 1953, o sea, esto es en una historia, es muy reciente. Después, en la cuarta ola, fíjense qué interesante, bueno, la tercera ola, en los años 75, que es cuando se dice que ya es el Día Internacional de las Mujeres por la ONU, ¿qué era lo que pedía nuestra tercera ola de la lucha feminista de liberación sexual? El divorcio, que el divorcio fuera visto como algo natural y necesario cuando hay una relación de pareja que es opresora, o que es difícil, o que es lenta, y que las mujeres pudieran ser libres en su disfrute del placer. También pedía mayor participación política de las mujeres, quería que las mujeres pudiéramos entrar a las universidades. Ahora, por ejemplo, la Escuela de Derecho está en su mayoría mujeres.
no así otras carreras como las carreras que tienen que ver con temas de tecnología, pero ya vamos a estar impulsando a que más mujeres participen en ese tipo de carreras profesionales que nos empoderan también porque son parte de las carreras que tienen un mejor nivel económico cuando están en el ejercicio profesional. Y también en la no obligatoriedad del matrimonio, que hasta ahora, últimamente, con la nueva ola, que es la cuarta ola que estamos viviendo ahora, ya se está hablando de que el matrimonio infantil es violencia. Entonces, hay muchas cuestiones que todo esto, si ustedes lo analizan con una mirada histórica, todo esto tiene que ver con un proceso de organización, de movilización para la obtención de los derechos de las mujeres. Y pues bueno, quiero decirles, la última ola de nosotras habla de que lo personal es político, de todo lo que nos sucede a una, nos sucede a todas, de que cuando una de nosotras no tiene algún derecho, nosotras no lo tenemos, porque podemos estar en el lugar de la compañera que no tiene ese derecho. También la sororidad, donde nos explica que nosotras como ciudadanas tenemos la necesidad de hacer alianzas y acordar con otras mujeres, no de ser miguis, no, no de caernos bien y invitarnos a las fiestas, no. Tiene que ver con que nosotras trabajemos unidas, que tengamos una lealtad con nuestras compañeras mujeres para poder crecer en conjunto, para poder llegar a acuerdos en la medida de lo que sea posible, en los temas en que estamos de acuerdo, para poder avanzar en determinados puntos, aunque los puntos en que no estemos de acuerdo no se avance, para poder construirnos en nuestros derechos. También nuestra lucha actual tiene que ver con antiestereotipos, con el feminismo descolonial, es decir, que no somos las mujeres que no somos indígenas, las que somos el ejemplo de todas. Hay mujeres maravillosas que han construido movimientos feministas desde el punto de vista de la afrodescendencia y también desde el punto de vista del el feminismo rural o en las comunidades indígenas, que tienen también agendas de género pendientes y especiales. También hay una unidad ahora, nosotras tenemos mucha cercanía con el movimiento lésbico, gay, transexual, transgénero, queer, porque ellos también tienen una desigualdad de género, aunque es diversa, también podemos decir que viven una desigualdad y que esa cuestión de empatía con ese movimiento nos une en cuanto a luchar contra la desigualdad de género. Y por supuesto, la lucha importantísima de este siglo es la lucha contra la discriminación, contra la violencia hacia las mujeres, y el hacer política pública desde el punto de vista de la no violencia, es decir, de que todas y todos sepan que tenemos derecho a vivir en una vida libre de violencia. Y para concluir, yo quiero decirles que la gran enseñanza del 8 de marzo es cómo vivir el feminismo. Es decir, vivir el feminismo significa una forma de vivir en lo privado y es también una forma de luchar unidas para lo público. Bueno, pues muchas gracias. Esa es mi participación. Pues muy bien, Danelli. No sé si ya hay alguien más. Yo leo un par de comentarios. Coincido con Gladys Ramos Sánchez que dice, el 8 de marzo no es para felicitar. El 8 de marzo no se felicita, se lucha. Totalmente de acuerdo contigo, Gladys. No es para regalar chocolates, flores, no es el 10 de mayo. Es una fecha, como ya vieron, donde conmemoramos el sufrimiento y la lucha tan grande que ha habido por siglos para conseguir los derechos que tenemos y los que aún nos faltan. Águeda López dice, tenían una teoría biologicista absurda que supuestamente describía a las mujeres como ellos les convenía. Claro, a las mujeres se les ha concebido desde Aristóteles, de hecho, y hasta Freud,
como seres incompletos, como varones castrados, como cerebros más pequeños y con menos capacidades. Todo es absurdo, toda la ciencia lo ha demostrado que todas esas teorías son falsas. Nos saludan de Pinotepa de Don Luis, Silvia Merino, y preguntan del 8 de marzo o 9 de marzo va a ser la inauguración. Bueno, vamos a estar el 8 de marzo teniendo 2 eventos. Por un lado, un evento con una gran conferencista internacional, con la doctora Coral Herrera, ella es española, y nos va a hablar justamente sobre la agenda, los retos internacionales de esta agenda del 8 de marzo. Eso va a ser a las 11 de la mañana, va a ser una transmisión así por Zoom y por Facebook Live. Y después a las, no es cierto, eso va a ser, perdón, cambiamos un poquito los horarios, ya me acordé. 10:30 vamos a tener un evento con el gobernador de Oaxaca aquí en Puerto Escondido. Vamos a estar allí teniendo el evento en vivo, donde vamos a dar reconocimientos a mujeres importantes que están haciendo aportes aquí en Oaxaca, instancias municipales de las mujeres, entre otras. Y eso va a ser de 10:30 a 11:15 y a las 11:30 ya va a ser la conferencia. Entonces vamos a corregir porque teníamos un problemita de horario, Dane y Elsie, a ver si me ayudan a que corrijamos eso. Y les invitamos ese día y bueno, va a haber, ya no pusimos más porque también es una manera de ser solidarias con otras compañeras que están haciendo a lo largo del día muchos eventos, desde marchas, que hay colectivas que están haciendo marchas, hay otros eventos también académicos, etcétera, y para que pues cada quien pueda participar en los que desean. Este año, a diferencia del año pasado, la convocatoria del 9 no fue igual. El año pasado, que todavía no teníamos pandemia, el 9 de marzo era el 9, ninguna se mueve, ¿no? Lo que queríamos era mostrarle a toda la sociedad la influencia que tenemos las mujeres y que si dejamos de llevar a las niñas y niños a la escuela, si no hacemos nada en la casa, si no acudimos a los hospitales donde trabajamos, si no acudimos a nuestros trabajos, la economía se para y el país se para. Ese era el objetivo del 9, nadie se mueve. Pero eso fue el año pasado. Ahorita que la economía está tan mal y la pandemia nos tiene medio encerradas, pues cambia la lógica, ¿no? Entonces, hay colectivas sociales, sobre todo chicas más jóvenes que están haciendo muchas convocatorias para hacer localmente y con la sana distancia requerida las marchas. Nosotras no vamos a tener en este momento la conmemoración, porque me pregunta Laura García, ¿qué se conmemora? No, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres es el 8 de marzo. Sin embargo, como un día no nos alcanza para poner toda la agenda que queremos, nosotras hicimos una agenda. Elsie, a ver si puedes poner el banner de los eventos para poderlas comentar. Todo el mes de marzo vamos a estar teniendo muchos eventos porque para nosotras es marzo, mes de las mujeres, no nada más el 8 de marzo. Pero no sé exactamente qué se conmemora el 9 como tal. Lo que sucedió es que hay compañeras de nuevo que los días aledaños al 8, por ejemplo el 7, comienzan ya con marchas. El 8, pues normalmente la gran marcha feminista, los movimientos y los eventos conmemorativos que pueden continuar el 9. Entonces, Elsie, no sé si lo tienes por ahí. Ya, ahorita, perfecto. Mientras, decirles que pues no dejemos de utilizar los servicios para denunciar, si somos vecinas de una mujer que vemos que está sufriendo violencia, el 089 de denuncia anónima es una buena manera de apoyar. No seamos pues indiferentes al dolor que otras mujeres. Invitémoslas a este tipo de capacitaciones para generar conciencia, participemos en todas las acciones de prevención de la violencia, suscríbanse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que puedan ver de nuevo algunas conferencias o algunas que no habían visto. Es un canal ya que es un repositorio de información de calidad en torno a los temas de la agenda de violencia de género. Está también ya en el chat, en los dos chats, el WhatsApp de la Fiscalía General del Estado. Pueden escribir o pueden llamar por teléfono al 951-162-4083. Es un número donde sin necesidad de ir directamente al Ministerio Público,
pueden ya hacer una denuncia, mandando inclusive fotos si es que la tienen. Y ya después de allí las van a contactar para poder hacer una cita en la fiscalía, pero es una manera muy, muy importante de entrar en contacto con una persona, Ministerio Público, que se llama Ministerio Público Orientadores. Por cierto, Danelli, a ver si podemos invitar a Hilda Cabrera para que pueda explicar este proceso del WhatsApp, cómo funciona y que les quede más claro, así como ya hicimos el de 911 y el 089. Pues ya nada más estoy esperando a ver si él sí encuentra o no encuentra los... ¿Qué me dices, Elsie? Abre tu micrófono. Sí, estoy en eso porque estoy tratando de proyectarlo, pero no sé por qué no lo puedo hacer en este momento. Creo que ya. A ver. Si no, pues compártelo en si entran en el Facebook Live, en la portada de nuestro Facebook Live, vamos a poner semana a semana los eventos de ese día. Todos van a poderlos ver a través del Facebook Live de la Secretaría y después quedan grabados para que los puedan consultar en el canal de YouTube. Así que no se pierdan ninguno. Si en ese momento no pueden, no pasa nada. Y pues seguimos. Pues muchísimas gracias a todas. Gracias, Edna. Gracias, Danelli. Gracias, Elsie. Y a todas las personas que se conectaron esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana, maestra Edna, por las participaciones del día de hoy. Les enviamos saludos a todas las compañeras que nos acompañaron. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguir visualizando las actividades que la Secretaría de las Mujeres tiene en este mes de las mujeres. Muchas gracias por su presencia. Excelente tarde para todas. Hasta luego. Hasta luego. Aplaudimos como se hace aquí en las redes sociales cuando estamos solitas. Un saludo. Gracias.